Voy a dar inicio a la conferencia. Con ello doy participación y pie al doctor Gerardo Ábalos. Voy a leer una breve semblanza del doctor que ustedes tienen en pantalla. El doctor Gerardo Ábalos Tenorio, es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fue catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por 11 años. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2. Posee una especialidad en teoría psicoanalítica. Ha sido consultor de instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Con esto, doctor Gerardo Ábalos, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los que se están conectando el día de hoy para escuchar al doctor. Y los dejo con la conferencia del doctor que ha titulado "Y cuando nos vacunaron, las estructuras económicas y sus formas sociales aún siguen ahí". Doctor Gerardo Ábalos, te dejo la palabra. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, doctor. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Se escucha perfectamente, doctor. Magnífico. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a IMAC y al Colmex por que han unido esfuerzos para abrir este espacio y darme la oportunidad de comunicarme a un público más amplio que estrictamente el de las aulas universitarias en el que estoy acostumbrado a dirigirme. Pues soy profesor desde hace muchos años y ese es, digamos, mi público cautivo en algunas ocasiones porque, bueno, soy profesor de tiempo completo en la UAM y pues ahí nos asignan a los grupos y a los estudiantes, pacientes, les asignan a los profesores. Entonces, cuando te toca un buen profesor, pues qué bueno, y cuando te toca un mal profesor, pues a resignarte porque no hay posibilidades de cambiarte salvo con muchas trabas. Y esto es raro en una universidad que es hija del 68 y por lo tanto es hija de un movimiento que podríamos caracterizar como libertario democratizador, siempre y cuando libertario no se confunda con los fascistas que andan diciéndose por ahí que son libertarios y que andan dando conferencias en toda América Latina. ¿No? Tienen planteamientos en realidad de orden fascista, no es un insulto, es una descripción que alude a la manera en que ellos entienden el mundo. Y ellos entienden el mundo como a la manera de Spencer, el gran sociólogo Spencer, es decir, que las diferencias sociales están determinadas naturalmente y que lo justo es que el gobierno no dé apoyos de ningún tipo a nadie y que cada quien se rasque por sus uñas, lo cual parece un planteamiento muy justo y muy libre y muy liberal. Pero la verdad es que es un planteamiento que descansa en la idea de que son los genes los que determinan la estructura social. Y este planteamiento que he caracterizado como fascista no es exclusivo de los jóvenes que andan por ahí diciéndose libertarios en distintos lugares de América Latina. Tienen hasta asociaciones que tienen bastante poder y tienen incluso representación en los parlamentos de nuestra querida, herida y América Latina. Pues bien, ellos, pues, no son una bola de loquitos que andan ahí eh, difundiendo el credo llamado libertario, sino que en realidad representan a una parte del pensamiento, del sentido común, y esto es precisamente lo que queremos poner en cuestionamiento desde el horizonte de la razón, el que se cultiva en aquella universidad a la que me referí inicialmente y que también compartimos con distintas instancias, distintas instituciones, por supuesto con el Politécnico, la gran creación de
de Lázaro Cárdenas, del Río, Novatel, el Colegio de México, también una celebérrima institución que también nos hace recordar el espíritu de apertura y de arropamiento a los que los necesitan, a los exiliados, como a los republicanos españoles que llegaron a fundar instituciones de esta naturaleza, como el propio Fondo de Cultura Económica, por ejemplo. Y al instancias como el IMAC, que si bien es una asociación civil, es una asociación civil que no ha dejado de promover este tipo de eventos a los que realmente agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. Y también, como en organizaciones como el diplomado que están ya organizando, de hecho ya están abriéndose las inscripciones. Yo creo que Gustavo nos va a hablar un poco más al rato de esto. No es un comercial, sino que es un anuncio, y a los interesados, por supuesto, que bueno, pues conviene bastante, ¿no? Este diplomado organizado por el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, entonces reitero mi agradecimiento para hablar de este tema que me pareció interesante, para invitar a reflexionar acerca de nuestra circunstancia. Somos nosotros y nuestras circunstancias, y nuestra circunstancia, parafraseando al gran Ortega y Gasset, somos el hombre, es el hombre y su circunstancia. Efectivamente, es el hombre como una síntesis individualizada de una universalidad. A eso Hegel le llamaba, en términos filosóficos, el universal concreto. El universal concreto. Y es esto lo que tratamos de descifrar, y es necesario descifrar frente a la amplia difusión que tienen ideas que están orientadas como a desviar la atención, a fetichizar, decíamos, con lenguaje marxista setentero, a fetichizar la realidad real. Vamos a ponerlo así. Entonces, el asunto es una mala imitación, el título de mi conferencia es una mala imitación del famosísimo cuento de Augusto Monterroso, ¿no? Y cuando nos vacunaron, todo sería igual. La estructura económica ahí está, fortalecida. Y las formas sociales que emanan de esa estructura económica, ahí sí. Entonces, alude efectivamente a la invitación a reflexionar acerca de este tema. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambia? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambiará probablemente? Desde las ciencias sociales, nada más nos tenemos que conformar con la probabilidad de lo que pase. El búho de Minerva levanta el vuelo en el crepúsculo, decía Hegel, es decir, el búho que llevaba Atenea entre los romanos era Minerva, la diosa de la sabiduría, y también de la referencia por proteger a los héroes, pero era femenina, era una mujer. El búho de Minerva, el buito que representa y simboliza siempre a la sabiduría, levanta el vuelo en el crepúsculo. Me esperan tantito, me voy a cambiar para que no haya ninguna interrupción, ninguna interferencia. Y efectivamente, pues no sabemos en realidad bien a bien lo que va a pasar. No tenemos una bola de cristal, lo cual es un cliché, y tampoco somos monividente. Si fuéramos monividente, creo que le cobraríamos a Televisa estas transmisiones y nos iría mejor desde el punto de vista económico, pero quizá el pensamiento humano es demasiado humano
y solo nos alcanza para entrever algunas posibilidades de desarrollo futuro, dadas las condiciones actuales, iba a decir mutatis mutandis, estaba ya pensando en decir mutatis mutandis y ceteris paribus, que son máximas del pensamiento basado en las ciencias sociales y en la filosofía. Pues bien, si en efecto vamos a suponer que nos vacunan a todos, pues solamente, eh, entonces, solamente vamos a suponer que nos vacunen a todos. Ahorita apenas se van a registrar ya los jóvenes de 30 a 39 años, me parece. Están ya haciendo sus llenados de fichas para que les den una cita en la próxima tanda, digámoslo así, de vacunación. Y ya en algunos lugares se están probando las vacunas para los niños, porque eso sí pues, es una agenda, es un ítem pendiente de la agenda mundial, de hecho. ¿No? ¿Cuándo vamos a regresar ya bien? Bueno, cuando los niños ya puedan ir a la escuela sin el peligro de contagiarse de muerte, porque pues, los niños se contagian al principio de todo, se enferman de todo y con eso se fortalece su sistema inmunológico. Evidentemente, algunas cosas tienen que cambiar y van a cambiar sin duda, pero las grandes transformaciones no las podemos esperar de la pandemia. Y sobre esto trata mi conferencia. En efecto, ya nos vacunaron, pero todo lo demás sigue ahí. ¿Y qué sigue ahí? Básicamente, la hipótesis es que sigue ahí la estructura económica. Es un viejo término, por cierto, de origen marxista, aunque en realidad, si le rascamos bien a la historia del concepto, pues vamos a encontrar ese término no nada más en el marxismo, especialmente en un escrito muy famoso de Marx, donde habla de la estructura económica de la sociedad como la base que determina la superestructura ideológica, jurídica y política. Estoy hablando del marxismo estándar, del marxismo de folleto, del marxismo de militancia, del marxismo dogmático, no propiamente de la obra de Marx, que digamos que pues esa parte, ¿no? En algún momento, ojalá pudiéramos hacer un seminario de relectura de la obra de Marx y de la contaminación que ha sufrido con interpretaciones escolásticas la obra de Marx. Pero pues eso sería nada más una provocación para ver si en algún momento hacemos un seminario de esto. Aunque fuera con la UAM, es que en el Poli, me acuerdo que una vez, bueno, tienen su escuela de economía, de la que es egresado Ernesto Cedillo, por cierto, pero ahí no se hizo tecnócrata. Él en realidad le costó mucho trabajo el inglés, aprendió, trabajó muy duro y finalmente consiguió una gran beca para estudiar en Harvard. Y bueno, pues obviamente estudió otros modelos, pero no desconocía la economía marxista, no desconocía la crítica de la economía política de Marx, por cierto. Pero eso es un paréntesis que se me ocurrió ahorita por lo del Poli y por el seminario de Marx. Pero pues sí tiene un origen marxista esta noción de estructura económica, pero no es verdad que se haya reducido solo al marxismo, sino que también fue muy importante en el siglo XX, bajo todavía sí a nivel de manual, como el estructuralismo y el postestructuralismo, aunque en realidad nunca hay un punto de inflexión desde donde se pueda contar que ya es postestructuralista. En realidad, siempre que le pongan post a algo, pues resulta que sigue siendo lo mismo que del nombre que está antecedido, precedido, no, que está después del post. Cuando decimos posmoderno, pues hablamos de una faceta de lo moderno.
Cuando decimos postestructuralista, hablamos de una faceta del estructuralismo, o si quieren ustedes, el estructuralismo a la francesa. Así como es psicoanálisis a la francesa, ¿no? Hay estructuralismo a la francesa, que es un poco diferente al estructuralismo marxista que se practica, por ejemplo, en Alemania, o que se practicó, por ejemplo, en Alemania. Entonces, estructura económica tiene ese origen. Me dice que mi conexión a Internet es inestable. Si me quedo pasmado, es por la conexión inestable a Internet. Ya saben que pues Slim es intocable en este sexenio, pero su conexión, su servicio realmente no es muy bueno. Por lo menos esa es mi experiencia y la experiencia de muchos de nuestros alumnos en este año de pandemia y en este año de educación a distancia forzada. Nos atoramos frecuentemente. Y el servicio que yo tengo es el de Slim. Como Slim creo que fue el principal constructor de la parte del metro que lamentablemente se cayó. Bueno, cuando hablamos entonces de estructura económica, sí nos referimos al marxismo, pero quisiera referirme rápidamente a qué el marxismo nos sirve para reflexionar en el presente. Y por eso hablo de las formas sociales, que no las inventó Georg Simmel, un sociólogo que se puso de moda y que se estudia de manera muy asidua en algunas escuelas o facultades o divisiones de sociología, ¿no? Es un poco así a la par de Walter Benjamin. De pronto se ponen de moda algunos autores y se desempolvan sus libros con todo merecimiento y se leen y se discuten. Y es el caso de Georg Simmel, un autor, un sociólogo que vale la pena leer, sobre todo su filosofía del dinero, ¿no? Solo que es posterior a Marx. Y francamente, en Marx encontramos una filosofía del dinero asociado con una filosofía de la mercancía, y todo esto enmarcado en una concepción filosófica también del proceso relacional que se titula Capital, que es el nombre demoníaco de la fuente del capital, que es el trabajo. Ahí está toda la diferencia. Ahí está toda la diferencia. El capital es otro nombre del trabajo, pero con un factor que ya lo ha transformado en algo demoníaco. Y ese factor se llama poder. Es decir, el trabajo ejerce poder sobre sí mismo para organizar la producción y reproducción de la vida material. No queda de otra. Estamos obligados a trabajar porque somos, ante todo, sujetos de necesidades. Somos cuerpo, y en tanto cuerpo viviente en una colectividad, ya somos colectivos de entrada. Por el hecho de estar vivos, esa es nuestra confesión de que somos seres gregarios, seres sociales. Nacemos, como bien se sabe y está bastante difundido, nacemos como seres humanos prematuramente, ¿sí? Y aquí voy a decir algo que molesta mucho, pero pues la verdad es que lo tengo que decir. Si, si un embrión no es humano todavía, si un feto no es humano porque todavía no nace, entonces el ser humano cuando nace tampoco es un ser humano porque le falta lo principal. Y lo principal es precisamente el lenguaje guión pensamiento, algo que los griegos llamaron logos. Logos no es lógica nada más, logos no es razón nada más, logos es pensamiento. De hecho, el nombre razón ya es moderno y alude a un individuo, porque el individuo es moderno. Antes no existía el individuo es moderno, la sociedad es moderna, el Estado es moderno. Hay muchas cosas que no son transhistóricas, sino que son creaciones de la modernidad. Y una de esas creaciones de la modernidad es la razón. Y cuando traducimos a Platón, cuando dice logos, lo decimos razón, pues está mal traducido y mal comprendido y mal entendido. Porque lo que dice Platón, Aristóteles y todos los antiguos es logos, los antiguos de Grecia, es logos. Y ese logos es lenguaje y un pensamiento. Van a la par, van de la mano.
cuando nosotros escindimos el lenguaje como si fuera algo aparte, entonces estamos cayendo en un fetichismo del lenguaje. Peor aún cuando creemos que cambiando los giros idiomáticos cambiamos la realidad. Eso es culpa del estructuralismo francés, ¿sí? Pensar que cambiando la forma de hablar, cambiamos automática y mágicamente la realidad y ya las cosas van a ser diferentes si a los viejitos ya no les decimos viejitos, sino adultos en plenitud. No, no, eso estorba mucho al análisis, de hecho. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos en realidad es un lenguaje pensamiento y los seres humanos nacemos prematuramente en ese sentido. Necesitamos del cuidado de otro porque si nos dejan ahí en una cajita, como si fuéramos Heracles, ¿no? O Hércules, y nos dejan en una canasta y nos botan en un río, nos morimos. Seguramente no. Ha habido casos en que han dejado a los niños, a los bebecitos en la basura, así como hacen con los gatos o con los perros recién nacidos y se quieren deshacer de ellos y los dejan vivos en una bolsa en la basura. Esto es real. ¿Ah? Así como hay gente que arrastra a los perros y los castigan, los arrastran, los amarran a su coche y los castigan. ¿Ah? Y habría que preguntarse si ese es realmente un ser humano, el que es capaz de hacer eso. Entonces, así de igual manera, si no nos cuidó otro, no alcanzamos el estatuto de ser humano viviente que tiene el otro. Y si alguien no nos tuvo la paciencia para cuidarnos, alimentarnos, enseñarnos a hablar y con ello enseñarnos a pensar, no podemos fructificar como una vida particular o, si quieren ustedes y logísticamente, singular. ¿Sí? Existe en el mundo antiguo, para que no queden dudas de esto, lo singular, sí, pero no el individuo. Lo singular sí. Y lo singular es nada sin lo particular. Y lo particular es nada sin lo universal, sin la totalidad. En consecuencia, para los griegos no era nada raro decir son politicón. El hombre es un animal político, es decir, es un político por naturaleza, un ser gregario que depende y necesita de los otros para poder vivir. Ahora bien, los griegos siempre separaron entre lo que era por naturaleza y en consecuencia regido por la ley de la necesidad y lo que era de acuerdo al arbitrio y podría estar afectado por lo accidental. Eso se rige por la ley de la libertad precisamente y es lo que permite hacer una política. Es decir, determinar voluntariamente, pero siempre en colectivo, que las cosas pueden ser de un modo o de otro. Y en consecuencia, esas decisiones son las que son moralmente condenables o moralmente admirables. Es esta más o menos la arquitectónica antigua que hoy realmente hace falta, porque creemos que hoy en día están pasando por el juicio moral cuestiones que tienen que ver con la necesidad y no con la libertad. Por lo tanto, cuestiones que no son susceptibles de estar asimiladas en la moral. Hoy en día estamos hablando de este tipo de, de, eh, a, a, de desarrollos morales asociados con un constructivismo ingenuo y en gran parte motivados por una mala lectura de la gran revolución epistemológica del siglo XX que se llama el giro lingüístico, ¿no? El giro lingüístico. Bueno, esta larga introducción, pero que es en realidad una introducción que quise hacer un poco filosófica, en parte para llamar la atención acerca de la necesidad de buscar las raíces filosóficas de nuestros conocimientos sobre la realidad y en esa medida sobre la construcción conceptual de la realidad, me lleva entonces al plano en el que me quiero colocar, que es precisamente crítico. No me voy a referir entonces a las acciones del gobierno, ¿no?
torpeza o virtud de los gobernantes o a que moralmente son condenables. Porque esa visión de las cosas, que tiene mucho éxito en las campañas electorales, pero afortunadamente pues ya pasaron, pero en las campañas electorales y en los discursos de propaganda, pues casi siempre se piensa que los males económicos provienen del gobierno y particularmente de los gobernantes corruptos que se roban el dinero y empobrecen a la población. No falla este esquemita, ¿no? El gobierno se roba el dinero y por eso tiene mal a la sociedad. Y entonces, pues hay que sacar del poder a los corruptos, y la corrupción es el gran mal de nuestra sociedad, de Latinoamérica, y es un problema cultural y hay que atacarlo con educación y con cursos de ética y con libros de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es sentido común, pero lo peor es que no voy a decir que el sentido común es el menos común de los sentidos y que tiene razón la gente que piensa así. No, en realidad no. Aquí voy a reunir las dos ideas que he dejado como cabos sueltos hasta ahora. La primera es que la llamada opción libertaria, que en realidad es fascista, sí representa a una parte del pensamiento de la población, que sí piensa que la riqueza viene del esfuerzo propio y que es directamente proporcional al talento, al esfuerzo y al trabajo. Pero, ¿qué porcentaje juega en eso el talento? Pues digamos que un 80%, pero esto yo no me atrevería a asegurarlo de manera estadística, ¿no? Pero más o menos es así: naciste talentoso y de todos modos te vas a abrir paso con tu talento. No importa que hayas nacido pobre o no importa que hayas nacido clase media, que ahora está de moda, ¿no? Moda la clase, a todos los obligó a desempolvar sus manuales de marxismo para ver qué es eso de la clase media o de estructural funcionalismo, y ojalá que esto sirva para volver a leer a Merton y ver qué es realmente la clase media, o por lo menos a Gabriel Cariaga, que es súper divertido en ese libro de mitos y fantasías de la clase media en México, que recomiendo ampliamente. Es un libro obviamente muy entretenido, algo ya desfasado porque ahora tenemos una nueva clase media, por cierto, es una nueva clase media. Y por cierto, el gobierno no puede determinar cómo sea moralmente la clase media. Eso es terrible, decir que queremos una clase media pero solidaria y todas esas cosas que de pronto se oyen en las mañaneras. Realmente es algo que es imposible. El gobierno no puede, miren, puede sacar el 100% del voto, es más, el 100% del padrón, ¿no? Puede votar en favor de un gobernante, pero la esfera moral está regida por lo privado y aún por lo íntimo. Por supuesto que esto no quiere decir que no hay que no haya moral pública. Hay una moral pública, pero la moral pública se enmarca en el orden constitucional. Ahí dice, jurídicamente está establecido lo que debe ser y lo que no debe ser. Lo, lo que cada quien haga con su vida privada es justamente una conquista civilizatoria de la modernidad, donde la esfera íntima es cuestión de cada quien y parte de la libertad. Entonces, si alguien no quiere ser solidario, pues tiene todo su derecho en ser insolidario, egoísta, ambicioso y todo lo que quiera. Y el gobierno no puede determinar y no debe determinar, y ojalá que se alejen esos malos pensamientos, no puede determinar la moral. Así de simple, ni aunque hagan sus intelectuales orgánicos un manual, una guía ética, no es así. La cuestión de la ética no es así. Y o sea, imagínate cómo haces para crear a la clase media solidaria. No entiendo cómo se puede
armar un curso para hacer una clase media solidaria cuando todo la moral y la ética, ¿no?, que son diferentes, tienen una fuente en una conexión, ¿ja?, en la conexión entre las pasiones, el patos y el logos. Esta es la conexión que alimenta a la moral, ¿ja? Lo que pasa es que acá nos formó la moral cristiana de corte católico y eso sí se metía en la vida privada e individual de cada quien y de cada cual. Entonces eso es, es algo, bueno, evidentemente no estoy descubriendo el agua tibia cuando digo que las mañaneras tratan de sustituir la misa de 7. Y de hecho eso lo dijo alguno de los ideólogos de la cuarta transformación, que él decía algo así como que él eh, diario veía la mañanera porque para él era una especie de liturgia, ¿no? Ya va a empezar, ese mismo personaje ya va a empezar a hablar muy mal de la 4T por razones más bien individuales, van a ver. Eh, bueno, entonces ahí está la cuestión del cabo suelto, ¿no? Que había dejado así como que los fascistas sí tienen arraigo. Es decir, sí hay mucha gente que piensa que los talentos se distribuyeron, Dios los distribuyó de manera diferenciada y que la desigualdad social proviene de eso, ¿no? Sí hay una parte de la población que piensa eso, ¿no? Y no siempre es la clase media, ni siempre es la burguesía. Así como entre la burguesía encontramos personas solidarias, ¿no?, así encontramos personas muy egoístas entre el lumpenproletariado. Es una categoría que yo he querido rehabilitar y que no me sale, el lumpenproletariado, ¿no? De pronto parece algo así incomprensible, ¿no? Y más cuando se cita directo de Marx, que dice, este es el lumpenproletariado y está constituido por todos los que no tienen una relación directa en el vínculo capital-trabajo, ¿no? Y es una forma de vivir del ejército industrial de reserva, ¿no? Entonces ahí pone a los delincuentes, ¿no? A los vagabundos, el Marx, ¿no? Así como esos son la escoria de la sociedad, dice Marx, ¿no? Una de las soluciones, más bien una de las consecuencias de la pandemia, dice Slavoj Žižek, que la fama se le subió demasiado al cerebro y dice que una de las consecuencias de la pandemia es que vamos a ser más solidarios y más comunitarios y entonces están dadas las condiciones para pensar en un comunismo, pero el sujeto revolucionario lo pone en lo que Marx llamó el lumpenproletariado. Entonces de pronto dices, ¿de dónde está sacando esto? Y pues sí, yo sí creo que esto se debe a la fama desmedida y desmesurada, que es una mala consejera. Y Slavoj Žižek tendría que repensar algunas de sus tesis, me parece a mí, que soy un lector asiduo de Slavoj Žižek desde hace muchos años, antes de que se pusiera de moda, por cierto. Y reconozco su nivel filosófico, su profundidad filosófica, y por eso creo que es la fama la mala compañera de Slavoj Žižek, mala consejera, quise decir. Bueno, ese es un cabo suelto, y el otro sí tiene que ver con el sentido común, uh-huh, y lo que conquista la mente de mucha gente para interpretar el momento actual, uh-huh, y pensar que efectivamente la realidad es resultado de nuestra construcción voluntaria. Échale ganas y cambia tu realidad. La realidad no existe, la realidad es una proyección del mundo exterior que todavía no tiene, se dice, ninguna característica esencial y se transforma en realidad como resultado de nuestra conexión cerebral, nuestra sinapsis, que pone en juego a los sentidos y luego en el plano de la certeza sensible al entendimiento superior, ¿no? Y luego ya propiamente a la comprensión conceptual, o sea, a la razón. Y entonces, bueno, de ahí se forma nuestra idea y nuestra visión de la realidad, por lo que, y ahí es cuando vienen los libros de autoayuda,
tú puedes cambiar tu mundo. El cambio de la realidad empieza en ti. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Empieza hoy, ¿no? Y vas a ver que el mundo va a cambiar. Ya no consumas bolsas de plástico, ¿no? Y el mundo va a cambiar. Ya no comas carne y te haces vegano y los animales van a dejar de sufrir. Ya no les digas viejitos a los viejitos, diles adultos en plenitud y el mundo va a cambiar. Ya a los niños de la calle no les digas niños de la calle, no son niños de la calle, no son de la calle, sino infantes en condición de calle, ¿sí? Este, a los discapacitados, pues obviamente no les digas inválidos, como se les decía antes, no son inválidos, ni minusválidos, no valen menos, sino que son personas con capacidades diferentes. ¿No? La presión es tanta que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ya no se llama Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, sino simplemente Consejo Mexicano de Negocios, porque también hay mujeres en negocios. Ya la rotonda de los hombres ilustres ya no se llama rotonda de los hombres ilustres, porque hombres, pues no vaya a ser que sí signifique solamente a los varones y no abarque a las mujeres ilustres, que también las hay, y muchas, y entonces se llama la rotonda de las personas ilustres, y así está cambiando mucho, como si ese cambio que es significativo en el orden del idioma, eh, sin exagerar, por supuesto, ¿no? Y ya cuando se exagera y se destroza la gramática del español, pues ya quién sabe de qué estamos hablando. Es realmente, eso es otra cosa, ¿no? Ya cuando se cambia el sentido del hombre, cuando Ortega y Gasset dice el hombre es el hombre y su circunstancia, pues no se está refiriendo solamente al varón, ¿no? Está refiriendo al hombre. En nuestro español no tenemos el neutro que tienen otros idiomas, ¿no? Y lo peor es que esta idea del cambio de idioma, de la transformación, mejor dicho, del uso o mal uso del idioma, se debe a la confusión del inglés, ¿no? En que language pues es lenguaje y es idioma al mismo tiempo, y en español tenemos una bella diferencia entre lenguaje y en idioma. No hablamos en lenguaje, hablamos en idioma. La lengua no es el lenguaje. El juego del lenguaje es la praxis del lenguaje, pero el lenguaje es conceptual. ¿Ah? Y entonces, ¿de qué me sirve decirle al viejito, no viejito, sino adulto en plenitud, cuando acá está el concepto y el concepto es el mismo que si le digo viejito? ¿Ah? Pero esto tiene una intención y es precisamente a eso a lo que me quiero referir. En realidad la pandemia no es pandemia solamente, sí es pandemia por supuesto, pero es una pandemia que se ha engarzado con otras pandemias que se les dice en un sentido figurado o simbólico, ¿sí? La pandemia, infodemia, es un ejemplo. Solamente desde el sentido figurado, que también tiene el lenguaje, recuerden que el lenguaje tiene sentido figurado también, y decimos cosas en términos metonímicos y metafóricos. Y nos referimos entonces a otros males anteriores a la pandemia del COVID, por ejemplo, la epidemia de obesidad que tenía el pueblo mexicano. ¿Qué tiene? Y esa obesidad, como la forma fenoménica de expresarse, un conjunto de malos hábitos, o sea, un conjunto de mores, de malos hábitos, de moral, si quieren ustedes, ajá, que me llevan a envenenarme con la comida. Pero no son malos hábitos resultados de la tontería o la torpeza o la estupidez, sino que tienen un sentido económico básico. Quizá ganando más y con un buen curso de buena alimentación, se acabaría esa epidemia en México. Pero no cabe duda que la obesidad fue un factor que potenció
los efectos adversos o negativos, o si quieren ustedes, mortales, de la epidemia en México, de la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. También la hipertensión, la falta, por resultado claro de la obesidad, pero también de la falta de ejercicio y otra vez de la mala alimentación. La diabetes, si bien puede haber un factor genético en el mayor riesgo de contraer esta terrible y trágica enfermedad, es verdad que la alimentación, la mala alimentación basada en azúcares y grasas, en efecto, promovió, potenció el efecto negativo del SARS-CoV-2. Con estas condiciones, pues sí, el número de muertos fue uno de los mayores del planeta, el número de muertos en México. Sí, estamos hablando de cientos de miles de personas y muy probablemente, en efecto, los cálculos oficiales, las cifras oficiales estén más o menos en la mitad, de acuerdo con otros datos que se deducen no solo del número de actas de defunción, por lo menos ese ejercicio lo hicieron los mexicanos contra la corrupción, pero ya sabemos quién financia esta asociación, Mexicanos contra la Corrupción, y se puso a hacer un muestreo de actas de defunción y resultaba que la proyección del número de muertos por COVID era más o menos del doble a lo que estaban reconociendo el gobierno y especialmente el subsecretario López Gatell, que ya terminó sus conferencias de las 7 y afortunadamente no nos quitó público en esta conferencia. Este, mmm, bueno, también hay otros datos, ¿no? También hay una especie de guerra de datos, ¿no? Y efectivamente se hizo el cálculo de la sobreproducción de muertes en el 2020, de las muertes, digámoslo así, que sobrepasaron las muertes del año pasado, del 2019. Y esas muertes que no fueron por accidente o por homicidio, sino por enfermedad, es muy probable que se le puedan atribuir a la realidad de la forma en que el COVID-19 afectó a las personas. Y en México entonces tenemos unas cifras, en el peor de los casos, de 500,000 de muertos, lo cual efectivamente en relación con el grueso de la población, pues podemos decir que bueno, que sí se murieron muchas personas y fue todo muy lamentable, pero que en términos de estadística y de demografía, pues nada que ver con las cifras de la peste negra, por ejemplo, en el siglo XVII en Europa. Y además ya están disponibles las vacunas, aunque no todavía en el número en que se necesitan en lo que antes se llamaba el tercer mundo y después se le llamó mundo periférico o países en plenitud, ¿no? Haciendo también no, en plenitud, no, perdón, me adelanté, pensé en los adultos en plenitud, en los eufemismos, en las edulcoraciones, en lo en los edulcorantes del idioma y en que se nombran las cosas de otra manera para pensar que así ya las cosas malas no existen, un poco como curso introductorio a la psicología de la autoayuda por Marta de Baile, y entonces ya parece que las cosas son de otra manera, pero no pensé en los adultos, bueno, pensé en los adultos en plenitud, pero pensé en cómo se le dicen hoy a los países subalternos, a los países inferiores, a los países coloniales o excoloniales o poscoloniales, se les decía periféricos, se les decía tercer mundo. Ese nombre era romántico y nos recuerda a Luis Echeverría, de infaustos recuerdos por otras razones, pero el tercer mundo pues era efectivamente el mundo que iba a ser como el tercer estado de la Revolución Francesa, ¿no? La burguesía revolucionaria. Entonces el tercer mundo era algo así como que tenía vocación de cambio, de que efectivamente se iba en algún momento a revelar el tercer mundo. Hoy no se le dice para nada el tercer mundo y se les dice o potencias emergentes, ¿no? Como Corea, y siempre se pone el ejemplo de Corea o de los 5 tigres asiáticos,
o se les dice ya no en desarrollo ni siquiera, ya no se usan esos términos. Todos estos términos son para simular o disimular el hecho de que siguen teniendo una economía neocolonial. Es decir, que seguimos dotando de materias primas a los centros imperiales, pero nosotros mismos formamos parte de los imperios, porque el mundo social no respeta las fronteras nacionales. Y a eso me quería referir entonces en segundo lugar. Las formas sociales son internacionales, son transnacionales, y atraviesan las fronteras. Y esas formas sociales son en el mundo moderno, y no han dejado de ser, las formas que derivan de la forma mercantil universalizada y en proceso de crecimiento. Me refiero a la forma valor, así dicho en términos de economía, pero específicamente me refiero a la forma mercantil, lo cual quiere decir que las personas se relacionan unas con otras en términos siempre prefigurados por la mercancía, es decir, por la compra-venta. No es raro entonces que seamos egoístas, ambiciosos, egoístas, ególatras, egocéntricos y insolidarios y todo esto que es moralmente condenable, pero efectivamente plausible. Es decir, que el mundo social educa estructuralmente y no por voluntad. Y eso quiere decir que hay códigos de la estructura económica que se aprenden y se enseñan de manera voluntaria, claro que sí, pero también involuntariamente. Se enseñan por hábito, se enseñan por costumbre. Y la más generalizada forma social es la forma mercantil, dinerario mercantil. Todo está universalizado bajo la forma mercantil. Todo se intercambia, todo se compra, todo se vende, hasta lo que no debiera comprarse y lo que no debiera venderse. Esto puede ser inmoral para una perspectiva católica, tradicional, clásica. Puede ser condenable desde el punto de vista de la crematística aristotélica y en ese sentido estar en contra de la naturaleza humana, según la visión aristotélica, tomista. Pero en realidad ha funcionado muy bien en el mundo moderno. Y gracias a ese egoísmo, gracias a esa falta de altruismo, es como dialécticamente se genera el altruismo. Esta era la moral que había prefigurado Adam Smith y había metaforizado con su famosa mano invisible. Es decir, no te preocupes por el bien de los demás, preocúpate por ti y por tu bien. Y de esa manera, de manera automática, se genera una justicia social única, original y, e histórica. ¿Sí? La justicia del etos del burgués. Es decir, no es necesario que te apiades de los demás. Si cada quien es un egoísta racional, entonces se genera la justicia social y entonces la mano invisible reparte a cada quien de acuerdo con sus méritos, su esfuerzo y su trabajo. Ese es el etos del burgués y ese etos es el que forma el código social que rige a la estructura. No importa lo que los seres humanos digan, lo importante es que lo hacen. Entonces, aquí estamos hablando de que las estructuras económicas, la estructura económica no está determinada por ningún gobierno, ni por un partido, ni por ningún régimen. Tiene su propio régimen y este se ha formado históricamente. Sobre ella solamente se puede actuar de un modo parcial y eso con el consenso de la autoridad del Estado, no del poder del Estado. Ojo, distingo entre poder y autoridad y hablo de la autoridad del Estado. Es una diferencia muy sutil, pero solamente es para entendidos, porque no está muy claro en todos los que hablan acerca del poder o para los electoreros y para todos esos que hablan del poder. En realidad, sí hay poder, pero también hay autoridad y la autoridad es la que está autorizada en términos representativos, ¿ah?, a hablar y actuar por todos
Nada más que el método electoral pues es defectuoso, evidentemente. Siempre va a quedar en minoría la mayoría electoral si la comparas con todo el electorado posible y si lo comparas también con el número de votantes absolutos por una opción. Eso siempre, siempre, siempre pues es materia de los politólogos, y no, pues pobrecitos se quedan sin trabajo, entonces tienen que contar votos, pensando que eso es ciencia política. Obviamente están tergiversando y reduciendo la ciencia política, lamentablemente, ¿no? La ciencia política no merece eso. Pero bueno, merecería la ciencia política estudiar justamente las formas de poder y autoridad que están en la estructura llamada económica. ¿Mm? ¿Por qué resulta que el gran logro de Marx, bien leído, se ha leído desde la filosofía política? Hace falta un libro de la filosofía política en Marx, por cierto. Es, es muy claro. La gran revolución del pensamiento que implica Marx es que no continúa la economía, la interrumpe y la destroza. Él es un gran crítico de la economía, de la ciencia económica. Ajá. Había muchos marxistas que se metían a estudiar economía pensando que así eran más marxistas todavía, y resulta que el pensamiento de Marx es más filosófico que económico. Por supuesto que trata de descifrar al mundo social con las categorías económicas, pero siempre hace un trabajo inspirado en la lógica de Hegel de, de tratar críticamente las categorías de la economía, y es así como descubre la principal categoría que sostiene a la crítica de la economía política, que no es una categoría económica y que es la de plusvalor. Y esa es una categoría filosófico-política y alude al poder que no es voluntario, sino que está justamente enraizado en la necesidad, y desde esa necesidad atraviesa al logos. Esta es la idea. Esa es la estructura social y las formas sociales. Y eso, perdónenme, pero eso está incólume, intocado, se mantiene en pie. Y no solo eso, la gran salida de la crisis del COVID es bajo la forma social y la estructura económica del capital. Es capitalista la producción de vacunas, es capitalista la compraventa de conocimiento, de saber y de técnica, que es el estadio de civilización en el que nos ha dejado el capital. No soy un defensor del capital, por lo menos no desde el punto de vista moral, pero con Marx reconozco que ha implicado un gran avance civilizatorio, y hoy esperamos la solución de la crisis del COVID, de una tableta, de una píldora, de una pastilla o de una cápsula, que si contraemos la enfermedad, nos la quite en no más de 15 días. Y que no se llegue a la hospitalización y al intubamiento y a todo este drama que ha acompañado a muchas familias, de hecho a miles de familias, o si quieren ustedes a cientos de miles de familias en nuestro país, y que ha sido de desenlaces trágicos, no solo para las personas mayores, sino también para jóvenes que tienen alguna enfermedad, sobre todo, ¿no? También se ha llevado a personas sanas. Pero sí, en efecto, esperamos la solución de la producción capitalista de vacunas y de medicamentos, que ya nos quite esta pesadilla para volver a la normalidad. Así que en contra de todos los agoreros que dijeron que las cosas nunca iban a ser normales, que dijeron que la naturaleza se había vengado, aquí pues se piratearon de fea forma a Horkheimer y Adorno, y que decían también que la naturaleza nos había hackeado. Pues no es cierto. Si somos seres naturales, y como seres naturales pues nos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, a veces nos reproducimos, decaemos, porque la vejez es bien fea. Bueno, eso me cuentan el primo de un amigo que ya está envejeciendo, y me dice que es muy fea. Y me dice también un compañero de la UAM, muy querido, por cierto, y me decía, no, Gerardo, la vejez realmente es muy feo. Y yo le decía, no, ya iba a decir el nombre, pero no lo pienso decir. No, pero tú eres sabio.
Sí, pero ¿ya para qué? Sí, pues si ya no me acuerdo. No, cosas muy feas de los adultos en pleno. Pero efectivamente nos decaemos, se nos empiezan a olvidar cosas y morimos. Pero cuando esa muerte llega por suicidio o por enfermedades curables o por una pandemia, que quién sabe de dónde viene el virus, la verdad yo no confío en que haya sido por la sopa de Wuhan ni por el pangolín, perdón, pangolín, es que se llama más chistoso pingolín. Este, yo no confío, la verdad es que no confío, es parte también de la investigación eh, genética y virológica y todo eso, la posibilidad de que se escape por ahí un virus y nos haya metido en este lío. Ajá, pero lo que sí sé con certeza es que la solución es capitalista, que las vacunas no nos han regalado. Bueno, sí, los Estados Unidos sí nos regalaron las AstraZeneca, que les pusieron a muchos de los de 40 a 50, por andar hablando mal del Sputnik y la Sinovac, ¿no? Ya hay muertos que tienen el esquema completo, pero no son muchos, digo, es lamentable, ¿no? Evidentemente es muy rápido para estar seguros de que las vacunas son absolutamente infalibles, pero de todos modos las vacunas se compran y se venden y están basadas en un conocimiento que se compra y se vende, evidentemente. Y entonces esto indica que la estructura económica ahí está con sus formas sociales. Ahora bien, y con esto termino, ¿cuál sí es el problema? El problema es que todos los indicadores de violencia, de desigualdad y de pobreza han aumentado durante esta pandemia. Hay uno que es de especial mención en los periódicos, prácticamente 3 veces por semana. Lo digo porque estoy siguiendo el tema, que es la violencia en general, la violencia del narcotráfico. Vean lo de Tamaulipas, otra vez, vamos a calentar la plaza. ¿Cómo? Matando a diestra y siniestra, matando inocentes. ¿Qué onda con el etos de los mexicanos? Pero eso no lo quería eh, mencionar, sino eh, los otros indicadores sí de violencia del narcotráfico que se ha mantenido. ¿Sí? Se vio como eclipsado ese asunto, pero ahí sigue, ahí está. Es así como cuando se bombardea la nave extraterrestre, sale mucho humo y sigue ahí. Esa escena espantosa del Día de la Independencia, que a mí me impresionó mucho. Estaba yo muy joven y entonces la nave esta nodriza de los extraterrestres la bombardean con armas nucleares y no le hacen ni cosquillas. No le hacen cosquillas. Ah, pero la inteligencia humana es tal que se le mete un virus. Fíjense, ¿no? Ahí está el imaginario gringo, como las Torres Gemelas. Espérame tantito. Ya me... ¿Sí se está escuchando o ya estoy? Sí se está escuchando. Las Torres Gemelas, igual en el imaginario colectivo de la industria de Hollywood, por eso hay que ver cine, no nada más en la cineteca y todo esto, somos muy cultos, sino hay que ver cine comercial. El tema es cómo lo vemos. Y ahí en el Día de la Independencia, que es una película de 1997 o 96, por ahí, y está ahí. ¿Cómo se soluciona? Se le mete un virus al sistema de cómputo de los extraterrestres y entonces ya funcionan bien los bombardeos, ¿no? Y entonces, pero primero es así, ahí sigue la nave nodriza, ahí sigue la estructura económica y por tanto están ahí las formas sociales. Sin embargo, ha crecido la violencia, el desempleo y algo asociado con eso. La violencia familiar que se registran como ha aumentado la violencia en contra de las mujeres. De hecho, ayer una de las noticias de primera plana de varios periódicos es que efectivamente la violencia familiar, intrafamiliar o familiar, mejor dicho, se ha disparado, especialmente la violencia llamada de género y especialmente en las grandes capitales. ¿Por qué será? Obviamente la explicación, Marta, de Bailesca es el hombre encerrado es agresivo y se neurotiza y entonces comienza a maltratar a sus
más cercanos. ¿Por qué no preguntamos si no tiene que ver con el desempleo? Igual que el aumento en la tasa de suicidios en España, no solo de jóvenes, pero sobre todo de jóvenes. Efectivamente tiene que ver con el capital. Si el hombre la destitución subjetiva y es cuando ya finalmente el psicoanalista deja de ser semblante y se convierte en algo desechable, se destituye subjetivamente, es una categoría que nos sirve para el análisis político y el análisis social, y es lo que nos sirve para entender la multiplicidad de los efectos de esta etapa del capitalismo, no solo en la vida política, por supuesto, en el teatro de la política, sino también en la psique, efectivamente. Y sí hace falta comprender esa conexión y entender que el problema del sufrimiento individual no es un problema individual, sino que es un problema sintomático de la vida social. Y la clave está justamente en la comprensión de la estructura de la universalización de la forma mercantil capitalista. ¿Sí? El problema está ahí. La solución hasta ahora ha venido de ahí. Llegará un momento en que esa la forma social de su contenido civilizatorio. Es cuando hablamos de una crisis de la cual el propio Marx solamente avisoró algunos elementos, pero dio las herramientas como para comprender. Sí nos interesa sobre todo ver los efectos que tiene todo este caos en la forma en que el individuo asume el mundo social. Este es justamente uno de los temas que abordamos en el diplomado precisamente, ¿no? Bueno, lo que me corresponde a mí, los módulos que me corresponden a mí, tienen que ver con eso, aunque es un diplomado que se trata de varios otros temas y no nada más de psicoanálisis, pero la conexión entre la polis, el etos, el patos y en consecuencia las patologías psíquicas de los sujetos, eso es uno de los temas en los que realmente somos vanguardia. Perdón por el autoelogio, pero es realmente no es comercial el asunto, simplemente es epistemológico. Es uno de los temas que abordamos aquí con una originalidad que no se encuentran en otros cursos, ¿no? En otros seminarios. Me parece que hasta aquí ya hablé lo suficiente como para dejar clara mi posición respecto a por qué digo que cuando nos vacunaron, la estructura económica y sus formas sociales, ahí seguía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Sin duda, muchas inquietudes quedan de este tema, muchas preguntas, muchas ideas, por lo menos en lo personal, quedan muchas ideas arraigadas. Bueno, vamos a dar pie unos minutos, doctor, si me permites, a un pequeño bloque de preguntas y respuestas. Acabo de abrir el chat a los que están conectados para que comiencen a escribir sus preguntas o alcen la mano y yo les daré la participación si desean abrir su micrófono, que a veces sería lo ideal, escucharnos y por lo menos a través del micrófono sabernos que estamos ahí, ¿no? Entonces, dejo el espacio para que empecemos a emitir nuestras preguntas, comentarios en el chat. Yo haré la lectura de las preguntas o los comentarios. De antemano pediré una disculpa por si no se leen todos los que se enuncien, pero hacemos lo posible para que pueda responderse la mayor cantidad de temas, ¿no? En lo que están escribiendo, si es que así lo están haciendo y están
planteando sus preguntas. Doctor, yo quisiera hacerle como una pregunta muy puntual. Con todo esto que ha expuesto y nos ha dejado como claro respecto a su postura de las estructuras sociales, ¿cuál sería entonces el papel? Porque ha abarcado todo 2020 el conocimiento científico, médico, ¿no? Pero ¿cuál sería el papel o cómo empezar, si no, por lo menos de manera general, cómo empezar a desbiologizar, despsicologizar todos estos problemas de las estructuras sociales, ¿no? Que bien menciona? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar, tanto en la vida académica, los que nos dedicamos al pensamiento, los que nos dedicamos a leer y a estudiar? ¿Cuál es el primer paso para dejar de desbiologizar, o más bien para desbiologizar y despsicologizar lo que es político, lo que es social, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Y cuál sería en ese sentido la tarea, doctor, de las ciencias sociales frente a esta pandemia? Yo empezaría con esa pregunta en lo que las personas escriben y le dejo la palabra, doctor. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por la primera pregunta. Eh, a mí, y las ciencias sociales, o sea, pues es complicado. Eh, pero yo sí, lo primero que recomiendo siempre, ¿cómo empezamos? ¿No? Bueno, pues empezamos a pensar, a cultivar esa vieja praxis, esa vieja actividad, ¿no? Que es la vida despierta al contrario de la vida dormida. Sino una distinción entre vida activa y vida pasiva. ¿Ah? Vida despierta, que es la vida activa. Creo que me estoy atorando tantito. Espérame tantito. Claro que sí. Modem. Cambio de modem y ya me desatoró. Decía Aristóteles establece una diferencia entre la vida activa y la vida pasiva. Y la vida activa, por cierto, no es solo la vida política, es la vida filosófica, sí, porque no estoy más activo que cuando estoy pensar por mis propios medios. Es decir, poner todo en cuestión, dejar de ser caja de resonancia de lo que uno escucha o ves en el Face o en el Twitter o en el Instagram y caja de resonancia, porque pues sí, tenemos neuronas espejo y nos mimetizamos y tenemos muchas formas en que pasamos desapercibidos cuando no podemos o no queremos destacar, lo que sea, ¿no? Sí tenemos, digamos, ahí una capacidad de adaptación que está determinada por el funcionamiento cerebral. Por cierto, el funcionamiento cerebral también es relacional, ¿no? Cuando vemos a la mujer que nos gusta o al hombre que nos gusta, empezamos a segregar una serie de neurotransmisores que no están cuando estamos estudiando y leyendo a Freud, ¿no? Evidentemente. Eso quiere decir que sí, somos seres relacionales en todo. Pensar entonces es pensar al otro y al otro como el saber o el conocimiento que nos pone en nuestro lugar, ¿no? Evidentemente los seres humanos tenemos la enorme virtud de que cuando morimos, no morimos del todo y dejamos un legado, ¿no? Y entonces ese legado sigue existiendo. Pensar en eso, en lo básico de la vida, nos lleva precisamente a querer alcanzar las virtudes para superar la muerte, porque la muerte biológica no la vamos a superar, ¿no? Nos vamos a morir, pero sí. Y entonces, aunque sea por un tiempo, por un ratito, que se viva un poco más en el recuerdo y en la obra, ¿no? Ahorita estamos hablando de un muerto, estábamos hablando, y a mí me gusta precisamente rescatar a los muertos, de hace 25 siglos, o sea, de Aristóteles. Y seguimos leyendo La República y el Simposio y de Platón, que por cierto no se llama República,
Y seguimos leyendo a los antiguos. Y seguimos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Lo primero, ante todo, es pensar, pero no pensar creyéndose el genio. Fíjate que se me ocurrió que si combinas agua caliente con agua fría, sale el agua tibia, ¿no? Estás inventando el agua tibia. Y yo creo que entonces la recuperación de la filosofía nos debe acompañar. Y la filosofía es pensar, por supuesto, pensar por cuenta propia, pero también tener respeto por todos aquellos que han pensado antes que nosotros y ya pensaron muchas cosas antes que nosotros. Siempre recomiendo entonces ir a Zenón, a las aporías de Zenón, ir a Heráclito y sus fragmentos, y luego sí, yo siempre recomiendo, te consta, Gustavo, siempre recomiendo empezar por el divino Platón, y es además un placer, un deleite, ¿no? Literario y de paso filosófico. Y entonces sí, las ciencias sociales que empiecen a hacer sus cuentas y sus estadísticas y sus comprobaciones, porque sin pruebas no hay ciencias sociales. Y si quieren hacer narrativas con inventos, ¿no? Eh, con inventos así que son el imaginario de los mexicanos es tal o cual o revolucionario. Nosotros somos revolucionarios como por naturaleza y todo eso. Pues esas son buenas narrativas sin duda, pero están en el orden de la literatura, no de las ciencias sociales. Sí hay que leer y leer mucho, y como no alcanza la vida para leer todo lo que ha producido el espíritu humano, yo siempre recomiendo pues ser selectivo en lo que se lee, empezar por todos los libros de Gerardo Ábalos, por ejemplo, eso es un buen comienzo, y luego ya seguir. Oye, es que hazle promoción a mi libro, ¿no? Siquiera, mi nuevo libro, El monarca, el ciudadano y el excluido, hace una crítica de lo político. Digo, este sí es comercial, ¿no? Se consigue en todas las librerías de prestigio y también en Mercado Libre, y en Amazon y en el sótano, me parece. En el péndulo también estuvo. Eso es payas. Hay que empezar con el Divino Platón. Además, los diálogos están en Porrúa y están en Gredos también si quieren invertir un poco más, ¿no? Este, Afortunadamente Gredos los sacó más baratos en una colección que costaba 200 pesos, y me parece que todavía hay unos distribuidores que están respetando un precio bastante bajo, pero están los diálogos de Platón, ¿no? 8 o 9 volúmenes en Gredos o un solo volumen en Porrúa, ya en más chiquitos se publican los que son de dudosa procedencia platónica, pero que tienen todas las características, que son el filósofo, que es un diálogo muy discutido, el político, ¿m? Y las leyes. Las leyes vienen aparte. ¿Ja? Pero pues si leíste La República, pues tienes que leer las leyes porque es otro nivel de concreción del pensamiento platónica, y si no te quedas con la idea de Platón, el rey filósofo, el totalitarismo y todo eso, y esos son mitos. Después de Platón, pues ya sabes cuál es la ruta, ¿no? A Platón. Hay que leerlo con Kant y a Aristóteles con Hegel, según yo, ¿no? Y entonces es una ruta que inmediatamente, yo digo que sí tiene éxito, y entonces sí, ahí vamos a darnos cuenta que el sentido común está muy equivocado, que el espectro o el caleidoscopio posmoderno es una cortina de humo gigantesca que está orientado a equivocar la lógica de eso que se llamó lucha de clases, ¿ah? Que finalmente pues nunca fue lucha de clases, siempre fue guerra, y no fue por el poder, fue para garantizar la reproducción de la vida material, y eso se ha mantenido incólume. Las guerras se siguen haciendo, y
hasta hoy han sido el medio a través del cual se muestra la superioridad, ¿ah?, del conocimiento, del saber y de la técnica. Entonces, creo que la filosofía es una buena guardiana, ¿m? Pesimista, sí, es pesimista, porque decía el gran pensador de entre siglos, ¿no? De entre el siglo XVIII y el siglo XIX, decía, la filosofía se debe cuidar de ser gratificante. ¿M? Y entonces, pues sí, cuando terminemos de leer a Platón y salgamos bien contentos sabiendo lo que vamos a hacer, pues eso quiere decir que estamos entendiendo mal. Platón ni siquiera resuelve los problemas que se plantean. Simplemente te hace una invitación a que tú sigas pensando por tu cuenta y riesgo. Y esa es la filosofía antidogmática. La filosofía no se concilia con los dogmas. Simplemente no se concilia con los dogmas, ¿no? Por eso es que es como, hay ciencia marxista, no mames, claro que no. Hay ciencia neoliberal, no inventes. ¿Quién está diciendo eso? ¿No? Sí hace falta filosofía. Y no me refiero a, hace falta ética, cursos de ética, enséñanos a ser buenos, ¿no? A no plagiar. No, pues simplemente te aplico el reglamento. Veo que si está plagiado, te repruebo y punto. ¿Sí? Lo que es. Lo que no es, no es. Es una máxima filosófica del filósofo de Güemes. Un día deberíamos de hacer un seminario sobre el filósofo de Güemes. Hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Yo digo. Estaría muy bien. Doctor, hay aquí un par de preguntas vertidas, las voy a leer. Montserrat pregunta, ¿cómo diferenciar entre lo público y lo privado? Y al mismo tiempo hace otra pregunta, ¿qué libros nos recomienda para comprender el sistema económico? Esa es una primera pregunta, doctor, de Montserrat. Gracias, Montserrat, muchas gracias. ¿Cómo distinguir entre el espacio público y el espacio privado? Bueno, No, no te estás escuchando. Está silenciado tu micrófono. Pero tú sí escuchas. Sí, sí escucho, pero quiero ver la imagen. No se ve. es que me censuraron. Ahí Yo iba a está. hablar, se apagó mi micrófono. Entonces Ajá. no sé si me escuchó. Bueno, era Montserrat y preguntaba, ¿cómo distinguimos entre lo público y lo privado? Hannah Arendt tiene una base para la distinción, que es primero en el plano arquitectónico, material, inmediato, incluso sensible, ¿no? Lo que está afuera de las paredes de mi casa ya es público. Lo que está de las paredes de mi casa para acá es privado y lo que está en la alcoba es lo individual. Esto también es de Giddens, ¿eh? No solo es Hannah Arendt. Y esa es una visión, pues, inmediata, sensible. Pero lo importante de la pregunta que hace Montserrat es que hay que establecer primero la distinción o la diferenciación. Eso es básico. Aquí está lo público y aquí está lo privado. Y luego dialécticamente establecer la manera en que lo público es privado y lo privado es público, ¿no? Que esto también fue una máxima de un movimiento sociopolítico muy importante en los años 60, que dijo, lo personal es político o lo íntimo es político. Y entonces eso querría decir que también es susceptible de decretos políticos. ¿Mm? Y todo es político. No todo. No todo es político. No todo es político. En cierto sentido hay una dimensión de lo íntimo donde no entra la autoridad pública. Y los pensamientos tienen, de donde brota, por ejemplo, la pasión poética, tienen esa peculiaridad, que no son expresiones de lo público. Y ese cachito es indispensable para que lo público sea público. Es decir,
sí es cierto que hay una identificación pública y privada. O sea, primer nivel, diferenciación. Segundo nivel, identificación cuando lo público es privado. Y sin embargo, por sí mueve. Es decir, hay una esfera natural que trastorna al espíritu, para decirlo no con Hegel, sino en contra de Hegel, ¿sí? Y que es precisamente la muerte, donde lo natural sigue siendo natural, ajá, y lo espiritual no alcanza a cubrir. Es decir, hace rato dije, pues sí, nos morimos como seres biológicos, pero trascendemos, sí, pero no para siempre, diría el escéptico anti-hegeliano, pero no para siempre. Hegel tiene la enorme fortuna de que lo seguimos leyendo, pero la mayoría de los seres humanos que han pisado este planeta ya no se les recuerda, ya no se les recuerda. Y a la postre, o sea, in the long run, todos vamos a morir del todo, salvo el divino Platón, Aristóteles, Hegel, Kant, Santo Tomás, ¿sí? Esos los seguimos y los seguiremos leyendo. Entonces, bien por esa pregunta, me encanta, lo público es privado hasta cierto punto y hay, sin embargo, de donde brota la creatividad, que es lo más íntimo. Y que justamente ahí no está lo público ya me dejó a mí la lección, que fue pensar, conceptuar, pero si se fijan la pasión poética, lo poético nace precisamente de esa fuerza de innovación, de ese inconformismo, de ese decir las cosas de un modo no habitual. Si digo las cosas de modo habitual, pues me hago politólogo y ya, ¿no? Simplemente repito lo que dice Goldenberg y ya listo. Pero los poetas no. Los poetas son de raza divina, ¿no? Y muchas veces revelan la verdad, porque la verdad es lo nuevo, la creación de donde se abre el ser y brota el más allá del ser. Y eso solamente puede proceder de lo íntimo. Así veo la primera pregunta, eh, en esa doble diferenciación, ¿sí? La segunda pregunta es un libro sobre, la recomendación de un libro sobre, Para comprender el sistema político, el no, sistema el sistema económico. 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 Eh, bueno, es que depende a qué nivel se quiera comprender, ¿no? Hay un conjunto de introducciones a la economía. ¿No? Bueno, es que lo que pasa es que cuando estudias economía, la licenciatura en economía, en realidad estudias historia del pensamiento económico, ¿no? Y luego si hay materias propiamente de economía, donde de acuerdo a una teoría, digamos, neoclásica, empiezas a comprender cómo funciona la economía, con sus categorías y hasta hacen unos cuadros muy bonitos, muy complejos y sus fórmulas y econometría y todo eso. Eh, Aparte de la introducción en términos de las doctrinas económicas, esto, si quieren ustedes, es muy, muy escolar, muy de profesor. Yo siempre recomiendo el libro de Eric Roll, Historia de las Doctrinas Económicas, pero pensando ahí que se estudia escolásticamente, digamos. Ahí está la economía y entonces empieza con los orígenes, con la visión medieval de lo que después se convertiría en economía y luego ya propiamente dedica una parte muy importante a Adam Smith y a David Ricardo. Curiosamente, todo lo que dije acerca del ethos del burgués está basado en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. ¿Ah? Y todo lo que Marx absorbió de Adam Smith fue la riqueza de las naciones, la investigación sobre el origen y las causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Esa es la visión escolástica y por supuesto el capital. Tomo primero, el único que escribió Marx, el capital. ¿No? Es un poco difícil, pero no es imposible de entender. Y entonces sí ya podemos leer, por ejemplo, a Karl Menger, que sus principios de economía política, que son propiamente ya la visión
neoclásica de la escuela austriaca. Y yo creo que hay que entender a la escuela austriaca para entender la lógica y racionalidad del mundo económico que tenemos hoy encima, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que se acabaron los subsidios del Estado, entonces, ¿qué hay que hacer? Te vas a convertir en un emprendedor, pero no sé hacer nada, pues da cursos, ¿no? ¿De qué? Pues no sé, güey, ¿qué sabes hacer? Soy filósofo, pues de ética, cabrón, pero hay que vender porque ya no vamos a tener subsidios. Eso, todo eso es la transformación en netos de la forma neoclásica de entender la economía. O sea, estoy hablando de von Mises, de Hayek, y la verdad es que son muy didácticos en sus libros de divulgación, ¿no? Menger, por ejemplo. Y a ver, si me acuerdo ahorita de algún librito así de introducción rápida, fast track en 90 minutos de la economía, ahorita me acuerdo, pero ahí sí me agarraste como en bajada. Ok, doctor. Igual por ahí hay otra pregunta sobre recomendaciones de texto, pero antes hay una pregunta de Saúl. Dice lo siguiente. ¿Qué se necesitaría para hacer, cuando hablabas de la filosofía y de pensar, qué se necesitaría para para hacer que se piense? Por ejemplo, hay ciertas carreras que no enseñan a pensar, solo enseñan a memorizar. Y la pregunta es, entonces, lo ideal sería llevar la filosofía a todas las aulas como base fundamental. ¿Y cómo se haría esto si la SEP requiere quitar las humanidades de sus programas? Eso pregunta Saúl. No, sí, Saúl. Saúl, muchas gracias. Eso es un gran llamado de atención. De hecho, nuestro sistema educativo es memorístico y se han hecho varias reformas educativas con la intención de enseñar a pensar o provocar el pensamiento, aunque ahí evidentemente te enfrentas siempre a una contradicción o una paradoja. Es pues le podíamos decir la paradoja de Freire, que Freire la pudo solventar, digamos, ¿no? Con el término de concientización. Es un poco así de que yo empiezo a enseñar, a transmitir el saber para provocar la propia reflexión. Y en esa reflexión yo aprendo. Pero entonces ahí de todos modos hay un ideal trascendental regulativo de la praxis educativa o pedagógica. Y eso es que tú quieres crear un hombre libre. Y eso ya es una imposición. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Cuando el gran autor, que también fue pedagogo, no solo filósofo político, sino pedagogo, Rousseau, dice, bueno, ¿y qué hacemos con todos los que no quieren ser libres? ¿No? Así como que libérense. No quiero, si estoy re bien, ¿no? O sea, imagínense cómo una mujer burguesa que la mantiene el marido en las mejores condiciones económicas de consumo, así, muchísimo mejor que las buchonas de los narcos, ¿no? Una burguesa bien y todo. Y le dices, órale, hay que llegarle con Simón de Beauvoir y cuestionar el patriarcado y todo eso, te va a mandar al diablo. Dice, no, 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 es que tú tienes que ser libre. Y no, yo no quiero ser libre. Si la libertad de ser pobre, olvídate. Para nada. Y no, no, no. Entonces, el asunto es cómo enseñar filosofía sin memorizar o usando la memoria de logos, ¿no? Porque recuerden que Sócrates le apostaba a la memoria, pero a la memoria de logos. ¿Qué quiere decir? La lección que mejor queda es la que está inscrita en el espíritu. ¿Y cuándo es que te acuerdas realmente de un buen profesor? ¿No? No cuando te llevaba en Xochimilco, es típico, ¿no? Termina el trimestre y hay profes que se van a tomar con los alumnos a las trajineras y se ponen borrachos con ellos y empiezan a bailar y a perrear en las trajineras, güey, con el riesgo de que se caigan y a su avanzada edad se puedan ahogar. Entonces,
Sí, en serio. Y eso se te queda. Eso es lo que se te queda, lamentablemente. Entonces, bueno, la verdad es que la relación maestro-alumno cuando se democratiza, no se democratiza, sino que en realidad se vulgariza y el aula empieza a regirse oclocráticamente y no democráticamente. Y entonces ya cualquier opinión es la misma que la del maestro. No, pues la típica. Mira, mira, pues yo no sé, ¿verdad? Pero pues yo opino que el viejillo Carcamán está haciendo mal las cosas. Bueno, ¿y por qué opinas de eso? Pues es que me dijeron, ¿no? Que quitó las estancias infantiles, pues son chingaderas. Y les quitó la medicina a los niños contra el cáncer. Todas estas cosas son producto de una deficiente forma del aprendizaje cultural de la Nueva España. ¿Sí? Nos educó la Iglesia Católica en el escolasticismo. Y entonces nos sale naturalito. Hacemos exámenes de memoria. ¿Sí? Memorizamos y no filosofamos, o sea, no razonamos. ¿Cuál sería una verdadera reforma radical en la educación? Enseñar matemáticas. Nada más que hay que preparar a los maestros como Lenin preparó a sus bolcheviques, ni modo. Maestros de matemáticas en el razonamiento y maestros de filosofía en el filosofar. ¿Por qué Aquiles no alcanza la tortuga? Con eso empezamos. Pero en la primaria hay formas didácticas de enseñar, incluso hasta con títeres y marionetas, con teatro, con arte, a la Schiller, con juego, mucho por hacer en la educación, pero no es este gobierno no entiende qué es la educación, no entiende. Cree que quitar la reforma educativa de Peña Nieto es, o fundando 100 universidades. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los pedagogos del régimen nuevo? ¿Dónde están los pedagogos? Los exmiembros del Partido Comunista que están gobernando o cogobernando, ¿saben algo de pedagogía? No saben nada de pedagogía, pero son huesos. Y ya vemos que este gobierno reparte huesos y quita huesos cuando le fueron infieles. No quiero referirme a nadie en particular, pero qué gacho cuando no hay un programa educativo que se izquierda. Yo no quiero que el Fisgón sea el secretario de Educación, ¿no? No quiero que sea el Fisgón, ¿no? Y que se eduque con muñequitos a la Ríos creyendo que así se educa a la gente pendeja. No, los niños no son pendejos, perdón, por las palabras altisonantes que pueden ofender a alguien, pero no, los niños son filósofos en potencia. ¿Cómo podemos hacer, pues, efectivamente, un bolchevismo filosófico urge? Un partido de cuadros, pero con filósofos que se atrevan a pensar, aunque no estén de acuerdo, ¿eh? No podemos estar en desacuerdo y discutir y no ofendernos. Y hacer entonces un ejercicio de formación de cuadros, pero filosóficos. Yo no veo que sea otra manera la de combatir 350 años. No, ¿cuántos llevamos? 300 más 200, 500 años de conquista cultural. Uh-huh. Pienso que sea aprendiendo otros dogmas, ¿no? Cuando llegaron los del Partido Comunista Staliniano a los puestos de gobierno, dije, esto no va en serio, esto es una simulación, aquí se acabó cuál transformación, aquí no va a haber posibilidad de discrepar. Y la filosofía discrepa, la filosofía cuestiona. No importa que te lleven, bueno, no, es que sí hay ciertos límites porque ahorita no puedes hablar filosóficamente no puedes hacer un cuestionamiento. Yo lo he hecho. Yo digo, no hay epistemología burguesa. No hay epistemología del sur. Está mal, Boaventura de Sousa Santos. Está mal, es incorrecto. ¡Ay, cómo! ¿No?
el capital no es una ética, ¿no? Digo, contra los decoloniales dusselianos. No es una ética. Y además, ¿cómo nos vamos a decolonizar si pensamos en español? No, no es cierto eso. Eso es para ganar mercado en el mercado filosófico. Eso no es cierto. Y también he dicho algo muy, muy fuerte, y por eso de pronto les caigo mal a algunas feministas. Y digo, no hay epistemología feminista. O sea, no se transforma el mundo, no vas a acabar con el patriarcado diciendo colectiva en lugar de colectivo. La taller en lugar del taller. O sea, no, así no es. A esas personas les falta filosofía y no quieren filosofía. No quieren filosofía. La filosofía por esencia es antipoder. Es antipoder, ¿no? El día que yo acepte ser rector de la UAM Xochimilco o ser así, secretario de Educación Pública, entonces me reclaman. No voy a estar ahí, nunca lo he buscado, porque me gusta cuestionar y más al poderoso. Lo más placentero en ese sentido es decir que el rey va desnudo. Ya. Ok, doctor. Pues el tiempo se nos ha ido volando. Había quedado una pregunta que más bien era como, retomo como la segunda parte de la pregunta, que es sugerir algunos textos y para entender el concepto de lo político. Y ahí sí, si me permite, doctor, ahí sí yo recomiendo totalmente tu libro del monarca, el ciudadano y el excluido, hacia una crítica de lo político. Ese es así como, debe ser de base para esta comprensión, ¿no? Pero no sé, doctor, si quieras recomendar algunos textos, que es lo que pregunta Beatriz, algún texto para entender el concepto de lo político, y ella quería Sí, saber el concepto de lo político. sí. Rápidamente, lo político es lo que se adjetiva como político, por lo tanto, ay, ¿qué pasó? ¿No pasó nada? ¿Todavía estoy al aire? Sí, doc. Hombre, avisen, ¿no? Como el de Televisa que pendejeó a López Dóriga, hombre, avisen. Sí, Este, oyes bien. eh, ah, bueno, claro, depende el nivel, pero rápidamente, cuando se dice lo político, se quiere decir lo que es político, o sea, lo que puede adjetivarse como político, ¿sí? Lo que alcanza el estatuto de ser político es lo que, según Carl Schmitt, agrupa a los individuos en amigos y enemigos. Lo que alcanza ese nivel de confrontación. Para Carl Schmitt, lo natural del humano es el conflicto. No es la amistad, no es el amor, no es el sexo, no es nada, nada que tenga que ver así con el acercamiento, sino la situación natural de los seres humanos, dado por sentado que el egoísmo es por naturaleza. La situación natural entonces es muy hobbesiana, es de conflicto. Pero ese conflicto puede escalar y cuando escala y agrupa a los seres humanos en amigos y enemigos, entonces estamos hablando de que eso, que puede ser la cultura, la economía, la política electoral, eso se eleva a tal grado del conflicto que alcanza el estatuto de lo que es político, lo que alcanza el nivel de lo político. Esa es la visión de Carl Schmitt y por tanto sí recomiendo el libro de A Begriff des Politischen como un libro básico en este sentido, así, básico. Pero después también los postestructuralistas y algunos altuserianos cambiaron el concepto y lo político pasó a ser el estallido de lo nuevo. También con Hannah Arendt, lo político es justamente la invención de lo nuevo a partir del diálogo comunicativo, del diálogo racional y civilizado en la polis, ¿no? Entonces, no ha faltado el que ha confrontado a Hannah Arendt como la que reivindica un concepto de lo político democrático o republicano, mejor dicho, republicano, y un concepto dictatorial de lo político. Recuerden que esas dicotomías se pusieron de moda con Norberto Bobbio y con el legado de Norberto Bobbio
uno de los cuales, por ejemplo, es Michelangelo Bovero, y el discípulo de Michelangelo Bovero es Lorenzo Córdoba, el actual presidente del INE. Y su tesis es precisamente confrontar al bueno de Kelsen con el malo de Carl Schmitt. Entonces, Carl Schmitt ha hecho las veces así como de péguenle al feo, ¿no? Que conste que no estoy diciendo péguenle al negro para no ser acusado de racista, pero sí péguenle al feo, por ahí también sería discriminatorio de los feos. Pero bueno, el villano favorito, ¿no? Carl Schmitt. Y no, hombre, yo siempre recomiendo los libros y los artículos de Pablo Tepichí, que es uno de los grandes estudiosos que tenemos. Ojalá que algún día lo puedas invitar, Nava, Gustavo, porque es uno de los conocedores de estas cuestiones de lo político y se ha especializado en puros nazis, ¿no? O sea, en Carl Schmitt y en Heidegger, que hay que leerlos también, por supuesto. Pero decía que los franceses altuserianos, también hablaron sobre lo político. Bueno, primero Pulanzas y hicieron una diferencia entre el nivel de la praxis política y el nivel de las instituciones, ¿no? Y Pulanzas, mientras a la praxis le decía política, a las instituciones le decía lo que es político, es las instituciones. Y luego Rancière, por ejemplo, se lanzó con este concepto muy arendiano de lo político como la creación de lo nuevo. O sea, lo político, verdaderamente político, es la revolución. En el viejo sentido de emancipación humana de Marx, que es así como que, pues quién sabe cómo sería esa, ¿no? La verdad es el orden de las fantasías. Pero ya con esos libros, Rancière, así se llama el desacuerdo, el libro. Entonces yo compararía a Hannah Arendt, La condición humana, que es el libro, y La vida del espíritu, pero La condición humana de Hannah Arendt es muy bueno. Eh, el concepto de lo político de Carl Schmitt es chiquito, ¿no? Y el desacuerdo de Rancière, para empezar así. Y claro, bueno, pues ya Gustavo me hizo el favor de recomendar mi libro donde hago esa revisión, y los critico a todos ellos, por cierto, ¿no? Y más bien ahí recupero un concepto hegeliano de lo político como la contradicción permanente. Perfecto. Pues bueno, con esto vamos a dar fin a la conferencia, no sin antes hacerle la cordial invitación que bien el doctor Gerardo nos hizo favor de también ampliar esta invitación a este diplomado que estamos organizando junto con el Instituto Politécnico Nacional. Es un diplomado en teoría y práctica psicoanalítica, rehabilitación neuropsicológica y farmacología, lo que comúnmente se podría pensar como la llamada salud mental. Es un diplomado en ese sentido, pero que abarca tres grandes saberes, que es el psicoanálisis, las neurociencias y la psiquiatría. Este diplomado es un diplomado de 200 horas, avalado por el Politécnico Nacional, y empezamos el 31 de julio y del cual estamos orgullosamente congratulados con la presencia del doctor Gerardo Ábalos, que dará un módulo, bueno, una serie de sesiones sobre política y psicoanálisis. Con esto cierra el módulo 1, que es el módulo de teoría psicoanalítica. Después viene un módulo de neuropsicología y después un módulo de farmacología y cerramos con un módulo de práctica psicoanalítica. Les hacemos esta cordial invitación. A los que se registraron les vamos a hacer llegar una constancia de asistencia a esta conferencia y les enviaremos toda la información. Ojalá se animen y, bueno, puedan ampliar estos temas, estas preguntas que han planteado. El doctor Ábalos también las plantea en este diplomado, las criticamos y nos peleamos con los autores también, como esa es una enseñanza que a mí en lo particular me dejó el doctor Ábalos, pelearse con los autores, pero no sin antes pasarlos por el respeto que dice, ¿no? En ese sentido, los invitamos a participar de este diplomado, va a estar muy bueno. Iniciamos el 31 de julio y finaliza el 7 de mayo del 2022. Es un diplomado ambicioso de 9 meses de trabajo intenso. El diplomado es presencial, son 40
sesiones, 200 horas, les hacemos la cordial invitación. Se está pensando hacerlo en el CECIT número 5, también con modalidad virtual, ¿no? Estén al pendiente de nuestra... Bueno, la convocatoria está abierta, como bien dijo el doctor, y les hacemos esta invitación. Y doctor, te agradecemos la participación en esta conferencia y sobre todo la participación en este diplomado que siempre ha sido muy rica de tu parte. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que se conectaron y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, doctor, y gracias al Colegio de México, gracias al Instituto Politécnico Nacional y sobre todo gracias a Invención de la Mente, que se han unido para realizar este tipo de actividades y encuentros. Un abrazo a todos, que tengan buena noche. Doctor, muchísimas gracias, felicidades por su conferencia y que tengan una buena noche.